Hola, hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Pues vamos a iniciar porque ya es un poquito tarde y ya que se vayan integrando sus colegas, puesto que es bastante la información que se tiene que revisar. Ahí, déjenme ponerlo. Aquí está. Ok. Bueno, igual todas las diapositivas se las voy a ir subiendo en carpetas para que se les sea más fácil identificarlas. Y o todas juntas para que lo chequen mejor. Ujú. Vamos a ver el duelo y la tanatología desde diferentes perspectivas. La semana pasada vimos una perspectiva desde un enfoque meramente filosófico y ahorita lo vamos a ver desde un enfoque psicoanalítico. Cómo es que podemos entender la muerte y también que la tanatología también nos ayuda desde un enfoque a vivir, no a sobrevivir, sino a que valoremos lo que tenemos hoy en día, ¿no? A pesar de algunas complejidades, a pesar de algunas situaciones dolorosas, bueno, aquí seguimos y seguiremos. ¿Ok? Aquí vamos a ver el duelo y la melancolía y los mecanismos de la pérdida de la mente humana. De hecho, lo que genera en sí para el psicoanálisis es que, que no es tanto la pérdida o que la persona trascienda, es la necesidad de que yo quiero que se quede esa persona o ese momento conmigo para siempre. Bueno, y tenemos también que el punto de partida es universal, se presupone que en cualquier punto del planeta una pérdida será una ansiedad, será una angustia, será recuerdos e infinidad de cosas, ¿no? ¿Qué sucede en nuestra mente cuando perdemos algo que amamos? Esa es la primera pregunta que pudiéramos hacer desde un enfoque psicoanalítico, desde un enfoque meramente individual para luego poderlo trasladar hacia hacia mis pacientes, hacia mis grupos de iguales. El punto es, qué es lo que sucede en nuestra mente cuando perdemos algo? Ujú. Nuestra mente inmediatamente este, va a necesitar una gratificación inmediata. A nuestra gratificación inmediata, por ejemplo, cuando estamos muy acostumbrados a una persona o a varias personas, ¿no? Puede ser nuestros hijos, puede ser nuestra pareja, mejores amigos o incluso también un trabajo, una prenda a la casa y cuando de alguna u otra forma tenemos que desvincularnos o esa persona tiene que irse, no siempre significa trascender. Ajá. Como estamos tan acostumbrados a que queremos ver a esa persona, la buscamos y está nuestra gratificación inmediata. Ahí está. Cuando se corta de tajo, el cuerpo, el cerebro específicamente, trata de volver a buscar esa gratificación, ese placer que sentía antes de que se fuera. Ujú. Eso es lo que sucede en nuestra mente, en nuestro cerebro. Vaya, el cerebro lo hace de una forma, digamos, un poco más reduccionista. Él está buscando el placer. Sin embargo, las cogniciones en nuestra área prefrontal es que se fue por mi culpa, es que yo pude haber hecho más, es que tal vez si hubiera hablado con él o con ella, es que no, ahorita mismo voy a ir a buscarla o voy a ir a buscarlo donde sea. Ujú. Para Sigmund Freud, la vida humana está jalonada de pérdidas inevitables y constantemente pudiéramos entender o pensar que siempre estamos ganando, no perdiendo, ¿no? Que eso es la otra cara de la moneda. En sí nuestra psique siempre va a pensar, es que yo pierdo, yo pierdo, yo pierdo, yo pierdo. Realmente nunca pierdes nada. Ajá. Siempre estamos obteniendo algo a raíz de el conocer a una persona, a raíz de que trasciende una persona y a raíz de absolutamente todo. Ajá. Esas pérdidas inevitables, vaya, puede ser hasta que se nos caiga la uña que nos acaban de poner, las pestañas,
puede ser que se nos haya caído la gorra en el metro, etc. ¿No? Eso es una pérdida que pues, es inevitable, vaya, estoy hablando de una forma abrupta, no algo que se puede volver a comprar. Sin embargo, cuando una persona se va, y sobre todo tendríamos que entender las cuestiones y la razón o el contexto de cómo se va esa persona. Si es algo mm, em, súbito, claro que va a haber un impacto bastante fuerte hacia nuestro corazón, hacia nuestra psique, hacia nuestra alma, y se va a ver fragmentada. Ajá, de hecho, hay diferentes tipos de pérdidas y más adelante vamos a checar cada una de ellas. Claro está. Toda pérdida significativa produce una herida abierta en la psique que exige un esfuerzo monumental para sanar. Ajá. Así lo propone Sigmund Freud. Eso no significa que todos los procesos de todas las personas vayan a ser completamente duras, agresivas y que de tajos nos pudiéramos sumergir en la depresión. Ajá. Lo presupone Sigmund Freud. Y claro, la psique tiene varios componentes en donde siempre va a buscar un salvavidas en el mar abierto. Ajá. ¿Qué es lo que no hacemos en, e- en ese momento? No queremos sostenernos de la soga, no queremos sostenernos del salvavidas. Ajá. Voy a utilizar otro tipo de metáfora, es decir, ajá, tiene que ocurrir lo inevitable, vaya, esa persona trasciende, ajá, esa persona se va o se va de nuestras vidas definitivamente. Tienes bastantes salvavidas. Uno de ellos irremediablemente es el trabajo. Si el trabajo nos va a sacar de un enfoque, porque es rutina, la rutina te va a dar la necesidad de, bueno, tengo que ir a trabajar, puesto que si no, no voy a tener ingresos para comer, para subsistir, para la renta, etc. Afortunadamente tenemos esa rutina. Y si no tenemos una rutina, empieza a haber rutinas. ¿Por qué? Porque este, tenemos que adaptarnos a esa nueva vida que nos propone. Es decir, bueno, se fue mamá, ¿cuánto tiempo vamos a estar sumergidos en nuestra habitación, tal vez con melancolía? Hasta que nos dé hambre, probablemente digas, ah, no está mi mamá para que cocine, tengo que hacerlo yo. Tengo que ir al, pero antes de cocinar, bueno, abro el refrigerador, está vacío, ¿qué hago? Ay, empiezas vaya, la redundancia, ¿no? A pensar, ah, voy a comprar huevo, leche y qué más, pues voy a tratar de hacer una rica comida como la hacía mi mamá. O bueno, me conformo con huevo. Tienes que ir a la tienda y tienes que volverte a adaptar. Tan solo esos minutos en donde tú ya pensaste que vas a desayunar, por muy simplista que parezca, ahí ya estás teniendo un punto de salida. Ujú. Pero vaya, lo que no queremos a veces es agarrar, ¿no? Esa primera rutina de, bueno, tengo que adaptarme, tengo que aprender a vivir solo o sola, tengo que hacer actividades, tengo que hacer limpieza. Ahora llego a casa y no está la comida hecha si yo no la dejo preparada. Y esa rutina es lo que nos da el impulso para seguir con la vida. Entonces, el punto clave, si ustedes llegan a tener un paciente que les dice es que me cuesta mucho trabajo vivir, no sé cómo vivir después de esta pérdida, es que ya no quiero estar aquí, quisiera morirme. Ajá. A veces la pregunta es, y bueno, ¿por qué quisieras morirte? ¿Por qué esa idea de trascender? Y la pregunta no sería tan directa, sino sería un poco más simplista y proponer qué es lo que te hace que te sigas quedando en este plano. ¿Qué es lo que hace que hoy te levantes? ¿Qué es lo que hace que hoy estés en terapia? No, bueno, es que al pensar, ¿no? De que, pues, ¿cómo voy a dejar la casa sola?
o pensar de que, pues, qué va a ser de mis hermanos, de mi perro, de mi gato, y cualquier objeto material, mascota, que los motive a seguir, ahí es el primer anclaje que vamos a tener. Ujú. Eso es lo que a la psique le está dando un motivo. Y si tenemos ese motivo, entonces tenemos un mar que explorar. Ajá. Las personas que aún están aquí y a pesar de que han perdido a toda su familia, a pesar de bastantes duelos en su alma y su corazón, y siempre las levanta, las despierta un motivo. Ajá. Y ese motivo tenemos que encontrarlo. No lo vamos a encontrar si preguntamos por qué es tan triste tu vida, por qué piensas esto, pero qué significado tiene la muerte. Ujú. Es más bien buscar cuál es el motivo que los mantiene aquí, desde un enfoque igual tanatológico. Bueno, y de toda esta reacción natural de la mente ante la pérdida se llama duelo, ¿no? El duelo, el dolor, el sentirte triste, destrozado, angustiado y no saber para dónde o cómo, cuándo. Y bueno, tenemos, por ejemplo, el vocabulario de la mente, ¿no? El yo, el objeto y el líbido, el hilo. El yo es nuestra identidad y centro de operaciones psíquicas, ese es nuestro yo. Ajá. Esa es tu identidad. Cada uno de ustedes va a tener una identidad propia de cómo vamos a tratar el duelo. Ajá, puede que tu duelo te la pases haciendo un montón de actividades y limpies y barras y trapees y muevas muebles y los vuelvas a remover, etc. ¿No? Esa es la identidad que estás marcando. Puede que te quedes un momento estático, estática, fija, ¿no? Tal vez pensando, ahora, ¿qué voy a hacer? Qué es el siguiente paso? Y posterior a ello es el objeto, aquello que amamos, una persona, un ideal, la patria, la libertad, etc. ¿No? Eso es lo que tú amas, ¿no? Tal vez puedes amar tu casa y eso es algo material, ¿no? A una persona también, ¿no? A nuestro país y todo. La libido, el hilo, es la energía vital de amor que nuestra mente utiliza para conectarse e investir al objeto, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? Investir al enfrentarse a, ¿no? El amor, el, la energía vital. Lo que haces cuando te levantas y dices, bueno, hoy tengo que ir a trabajar porque quiero comprarle esto a mi hijo, a mi hija, es que hoy tengo este motivo, es que hoy quiero remodelar mi casa, quiero eh, comprarme un auto, quiero irme a cenar o quiero irme de vacaciones. Ese es un motivo, esa es la energía que para el psicoanálisis en el enfoque del duelo, eso es lo que tenemos. ¿Ok? Y tenemos la bifurcación del dolor. Aquí ante la noticia de la pérdida, ante ese golpazo que todos hemos recibido en algún momento de nuestras vidas, el aparato psíquico, que eso es una referencia muy exacta del psicoanálisis, se enfrenta a una encrucijada. Ajá. En un camino que dices, hijo, derecha, izquierda, adelante y atrás, ¿qué hago? Que ambos caminos comparten el dolor profundo, el retraimiento al mundo, todas las estructuras del aparato psíquico son radicalmente distintos. Ajá. Obviamente está el alma fracturada, obviamente está el amputada en algunos casos. Y el duelo es el camino doloroso, pero normal y es necesario. Es necesario, a veces pensamos que o huimos al dolor, lo que era lo que veíamos desde un enfoque filosófico, huyo del dolor, pero no entiendo el dolor. O sea, vamos a terapia porque ya no quiero sentir esto. Ajá. Y primeramente tienes que aprender a sentirlo, pero no a vivir con él. Eso es una cosa muy separado. Ajá. Una cosa es de que desde este enfoque te aprendas a qué es lo que siento. Pero ¿por qué viene ese dolor? Viene por la culpa, viene por la necesidad
quiero a esa persona de vuelta. Es que cómo es posible que haya ocurrido de esa forma. Ujú. ¿Qué es lo que te está proponiendo? ¿Qué es lo que te dice el dolor? El dolor que te dice el dolor tal vez te llena de ira, tal vez nos llena de ansiedad, tal vez te llena de más preguntas, de muchos porqués y pocas respuestas. Ajá. Y eso es la comprensión, hacer la introspección desde una forma sana, tranquila, ujú, para que podamos entender qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, no significa que lo estamos evadiendo. Ujú. Porque sí, vas a tener muchos pacientes que te digan, quítame este dolor, por favor, ya no quiero sentirme así. Ujú. Y a veces también dentro de la psicología también actuamos como analgésicos, ajá. Como diazepanes y como clonazepanes también actuamos así. Porque sí, efectivamente una meditación, una hipnosis, alguna otra terapia te pudiera decir, ay, hoy me siento liberada, hoy me siento bien, sí, pero se tiene que seguir un tratamiento. Bueno, hoy estás bien, pero sí necesitamos trabajar sobre el dolor. ¿Por qué? Porque cuando vuelva a ocurrir una pérdida, tal vez, ¿no? No tan fuerte como una pérdida, un fallecimiento. Ajá. Tal vez tu novio y tú decidan alejarse, separarse o romper esa relación. Vas a tratar de que no se rompa. ¿Por qué? Porque inconscientemente ese nudo que ahí vemos, esa melancolía, ese laberinto patológico destructivo, y aquí voy a hacer un paréntesis para explicarlo mejor, es el que te va a decir no podemos dejarlo ir, oye, no inventes, se nos está yendo un Adón y se nos está yendo lo mejor de nuestra vida, ¿no? Mejor vamos a someternos, a seguir con él, aunque ya no lo quiero, ya no me gusta, pero bueno, vamos a someternos. Entonces, hay una línea muy delgada entre el duelo y la melancolía. Ajá. La melancolía dentro de la tanatología es ese laberinto patológico y destructivo. Es lo que nos destruye la melancolía. Realmente es muy fácil de llevar el duelo. Ujú. Como lo hizo Kubler-Ross, ¿no? La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Es fácil, sí, sí, es muy fácil, pero lo que no te va a dejar libre tu mente es la melancolía que pasa abajito del duelo. La melancolía, ¿por qué? Porque si no empezamos a buscar en dónde radica el dolor, la melancolía nos va a jalar hacia lo más profundo que el Titanic. Ajá. Entonces es una línea delgada y hay que entenderlo. Y si tienen alguna duda, pregunta con todo gusto. El duelo y la melancolía. Una cosa es, y hay que observarlo, chicos, chicas, observen bien a sus pacientes. ¿En qué proceso del duelo están? Estoy en la ira, maldita sea, todo me ha salido mal y por qué tuvo que irse y está en la ira, sí, pero si mi narrativa es que sin él o sin ella me siento vacía, yo no puedo vivir, yo ya no quiero vivir, es que mis días han sido oscuros, no estoy en ninguna etapa del duelo, estoy en la melancolía. ¿Sí entienden la diferencia que propone el psicoanálisis? Hasta aquí sí lo entienden la diferencia. El mecanismo de defensa es no me cabe en la cabeza que se haya ido, es que yo todavía siento que está en la negación. Ujú. Maestra, Ande. entonces sería la ira, el enojo sería una parte que esconde ese dolor, la ira sería la melancolía, ahí sería esa parte la que tendríamos que trabajar, el estar molesto siempre con todo, peleando con todo el mundo, decir que, así como dice usted, ¿por qué te fuiste? No sé, sí sería la ira una parte de esa melancolía. No, aquí sí estaría, por ejemplo, en el proceso del duelo.
En la ira sí está, vaya, se tendría que identificar qué es lo que lo está haciendo molestar, enojar, en decir, es que me siento culpable por el suceso, por el deceso, me siento culpable. Ahí está en la ira, sí, pero lo que ya no sería adecuado de pensar es que venga la melancolía. La melancolía se marcaría, por ejemplo, en la ira, es que yo me siento tan mal de no poder haber ayudado. Ajá. Ahora sí que me quedé sola, me quedé vacía y eso me hace enfurecer y es que no sé cómo llevarlo. Ajá. La melancolía jamás nos va a llevar a un enfoque con claridad. Nos va a sumergir en palabras negativas en lo que pudimos o no pudimos haber hecho y nos va a destruir. Somos poca cosa sin esa persona. Es que si en este momento estuvieran esa persona o esas personas, nada de esto hubiera pasado. Ellos ya hubieran arreglado mi carro, ellos ya hubieran construido mejor la casa. Eso es la melancolía que nos sigue arrastrando a la tristeza, pero ya no sería una etapa del duelo. No sé si lo expliqué mejor, Marlene. Ajá, serían entonces las dudas o los remordimientos, ¿podría ser? Exactamente. Ahí es la melancolía, pero entonces ya no está en un duelo. Él ya Oh, está viviendo en una melancolía constante. Ujú. ok. Gracias, maestra. No, de nada, con gusto. Los demás, sí, sí, vamos bien. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Maestra, a Ah, mí se me pasa, no sé si me pasó pero creo que nada más anoté melancolía y ira. Dijo algo más, ¿verdad? bueno, sí, según Kubler-Ross, tenemos las etapas del duelo, que es la negación, ¿no? Es el primer impacto que siempre vamos a decir, no, no, no es cierto, ¿no? Después de la negación viene la ira. Ajá. Después de la ira encontramos la negociación. Ajá. Fíjense que voy a hacer aquí un paréntesis porque entre la negociación y la ira leía un autor, no recuerdo a quién fue, pero viene la envidia, ¿no? La envidia, así tal cual. Y me pudieron decir, Cristina, no inventes, la envidia en el duelo, si estás muy loca, ¿no? Para pensar que hay envidia de que en una etapa del duelo, sí la hay, ¿por qué? La envidia es, ¿por qué pasó esto a mi familia y no al drogadicto y no al violador y no al secuestrador y no al que está en las calles a deshoras de la noche? Mi familiar que era productivo, que era una buena promesa para el mundo incluso, ¿por qué le tuvo que pasar esto y no al Chapo y no a toda la gente que hace cosas malas? Esa es la envidia, también es importante mencionarla. Entonces, ahí va otra vez la negación, la ira, la negociación, se implementa la envidia. Posterior, la depresión, que es la etapa más oscura, más dolorosa, donde ya te pega ahora sí que ya es irreversible. Y posteriormente es la aceptación. La aceptación no significa claramente que vamos a vivir felices para siempre, pero sí vas a aprender a vivir. Eso es según Kubler-Ross, mi querida Ada. No sé si. 50 etapas, ¿verdad? Sí, Perdón. sí, sí. Ujú. Son las Así. 5 etapas las que acaba de mencionar, ¿verdad? Sí, son 5 etapas. Gracias, Exactamente. gracias, maestra, gracias. No, de nada, con mucho, mucho gusto. Y aquí es interesante, porque nos pudiéramos hacer muchas bolas. Duelo significa vivir en melancolía. Son dos cosas diferentes. Esa es la bifurcación del dolor. Lo estamos viendo desde un enfoque psicoanalítico. Duelo, paso uno, ¿no? El examen de la realidad. El proceso de duelo comienza con un veredicto innegable del mundo exterior. Ajá. El objeto amado ya no existe.
desde la cartera, desde el celular, desde una persona, etc. ¿No? Ese objeto ya no existe, se va. Y este sentimiento de pérdida es lo que muchas veces nos hunde y nos deja con ese dolor fragmentado en nuestra alma. Ujú. El ser humano nunca abandona un buen grado en una posición libidinal. Existe una renuencia natural dolorosa a soltar el hilo, a soltarlo. Realmente es muy complejo para un humano de soltar por completo. Ujú. A menos que la persona se sienta traicionada. De hecho, dentro de las emociones, lo más difícil para mi gusto, es más fácil una etapa del duelo que una persona que se ha sentido traicionada. Para mí es más fácil dar una terapia psicológica a las etapas del duelo, incluso la melancolía, que una persona que la traicionaron va a tener un odio, rencor, venganza, va a estar recapitulando, va a estar removiendo muchísimas cosas y va a empezar a encuadrar o tratar de cuadrar ese rompecabezas interminable cuando una persona es traicionada de cualquier índole, de cualquier sentido. Eso es lo más complejo del ser humano, quitarle el punto de me traicionó, me mintió, me, ¿cómo fue posible? ¿Por qué no me di cuenta? Y luego viene la orden. La realidad exige que la mente retire toda su energía libidinal de ese objeto. Ujú. Entonces, estamos en contraposición. Se extraña, se tiene ese rencor, pero a la vez se tiene que quitar. Ajá, y lo peor es que lo tratamos de quitar de un momento a otro. Mañana tengo que hacerlo, mañana tengo que sentirme bien, mañana no, o incluso hoy. Ajá, y eso claro que nos pudiera llevar a fragmentarnos mucho más. Ajá, eso es acuérdense, estamos proponiéndolo desde un enfoque psicoanalista. Ustedes pueden tomar el punto de anclaje filosófico, psicoanalista y todos los que nos faltan ver para poder atrapar las mejores instancias, las mejores propuestas y de ahí pasar al mejor tratamiento del paciente. Y vamos a ver el duelo, paso número 2, el trabajo pieza por pieza. Ujú. El deshacimiento, ¿qué es el deshacimiento? Es el dejar de reconocer de la libido. No ocurre de la noche a la mañana, pero nuestro aparato psíquico te dice si puedes. Ajá. Y era lo que dice el psicoanálisis, tu mente consciente te dice si puedes, sí, sí, mañana, o incluso ahorita ya voy a tener ese proceso para olvidarlo para siempre y nunca más recordarlo, sí, pero tu inconsciente te triplica la apuesta. Ah, tú quieres olvidarlo hoy, sí, en la noche recuerdas cuando te preparaba la cena, sascuas. En la noche cuando te abrazaba toda la noche, sascuas, ¿no? Y tu consciente dice, no debo, no debo, no puedo, ya no está conmigo. Ajá, tengo que olvidar, tengo que seguir mi ruta así, la ruta en donde ibas con él o ibas con ella. No, para la mente inconsciente es triplica la apuesta. Lo que tú digas, lo que diga tu inconsciente, el inconsciente te va a decir triplico eso que no. Ujú. Por eso no ocurre de la noche a la mañana. Por eso dentro del psicoanálisis se tiene que dar ese proceso de calma, paciencia. Ajá. No tienes que olvidarlo hoy, no tienes que eh, pensar en todas las fotos que perdimos en el celular o en la laptop o en el objeto que perdimos, o en cuántas veces manejamos ese automóvil, ¿no? Es que calma. Aquí, bueno, primeramente este tratado del duelo requiere un inmenso gasto de energía psíquica y tiempo. Ujú.
Y era lo que habíamos hablado en la clase anterior, es que es un parpadeo relativamente. Todo el proceso del duelo, un parpadeo, ya pasó un año que se fue esa persona, o dos parpadeos, 2 años y así sucesivamente, y, y paulatinamente se va emanando cada una de las emociones. Sin embargo, ¿por qué no nos damos cuenta de que pasó un año tan rápido? Porque el gasto de energía psíquica y el tiempo no se van a detener en una estación, porque el tiempo va a seguir pasando, obviamente. Ujú. Pero lo estás pasando en stand-by, como habíamos dicho, cuando ponen un ancla en el barco y ahí se queda. O sea, tú como barco puedes ir a recorrer todo el Atlántico y cada uno de los continentes, pero tú ya te pusiste un ancla. Y esa ancla es que no nos deja avanzar. Ajá. Bueno, es que hoy me siento muy bien, me siento más feliz, me siento tranquila, pero si él o ella hubieran estado conmigo, yo ya hubiera hecho más cosas, ¿no? Y aquí te vuelve a regresar el ancla. Ajá. Y eso ocurre constantemente en todos los momentos de nuestras vidas. Cada recuerdo es compartido, cada expectativa del futuro también. Ujú. Y el yo debe traer cada memoria a la conciencia, enfrentarla a la realidad de la pérdida y dolorosamente vamos a desenredar el hilo de ella. Una vez les conté un cuento de un Buda de que estaban ahí en la clase, ¿no? Imagínense ahí del máster este de Buda, todos muy espirituales y empiezan a tomar unos paliacates, les empieza a hacer muchos nudos y se los pasa a cada uno de sus estudiantes, ¿no? Los estudiantes lo observan eh, y dice, bueno, desata el nudo. ¿Cómo desatas ese nudo? Estos nudos que estamos viendo aquí en la pantalla. Ah, no, pues bueno, le paso esta hebra por acá y esta hebra por acá y ya lo desenredo, sí, sí estoy bien. Y el Buda dice, bueno, pero ¿cuál es, qué propones para desamarrarlo? ¿No? No, pues yo lo metería en agua caliente para que pues se afloje, ya lo saco y ya rápidamente lo desenredo. Otro decía, no, pues yo le doy pequeños golpes y con la fuerza pues se va abriendo y pues ya se quitan los nudos. Ajá. Empiezan a implementar metodologías, ¿no? El calor, el frío, golpes. Lo mismo que hacemos cuando se va una persona. Órale, pues nos cortamos el cabello, nos pintamos y no, pues, ¿qué tal si me voy a correr medio maratón para ver si así se me quita con el dolor un poquito, ¿no? Sí, el gimnasio es muy bueno, pero no has aprendido a cómo manejar esas pequeñas hebras. Obviamente te va a dar un plus cuando lo aprendas a hacer. Y la respuesta de Buda fue más simplista y muy lógica. Para poder quitarle los nudos a ese paliacate, primeramente obsérvalo. Ujú. Observa. ¿Cómo lo observas? La observación no es de lejos. Ujú. La observación es, no, de lejos, pues yo creo que se pueda desamarrar de esta forma. El punto es, sujétalo en tus manitas. Ajá. Ese nudo, velo en tus manitas, vele dando vueltas, obsérvalo de cerca. Ujú. Al observarlo de cerca, vas a poder encontrar la salida. Y esa es una analogía de cómo podemos ir desenmarañando ese dolor. No verlo de lejos, es decir, no quiero saber nada de esa persona, contacto cero, ¿no? No quiero saber nada, o sea, ya me abrumé tanto. Bueno, cuando estés en calma, hazlo, obsérvalo, no de lejos, de cerca.
Y esa es la única forma para encontrar la ruta a ese laberinto. Ujú. Sí, por eso el sujeto va a perder todo el interés en el mundo exterior durante este periodo. Ajá, porque estamos tan ensimismados en ver las cosas muy distantes, pero no, pero no las entendemos, ¿ok? Ahí. Y bueno, tenemos el paso número 3, la liberación. Una vez que el doloroso trabajo pieza por pieza, ajá, o sea, aquí le vamos a dar ese punto, ¿no? Calma, pieza por pieza. Se ha cumplido el yo, queda libre y desinhibido. El hilo de la libido vuelve a estar disponible, el mundo que se había vuelto pobre y vacío vuelve a llenarse de interés y el sujeto es capaz de elegir nuevos objetos de amor. Ujú. Eh, de todo ángulo, ¿no? Aquí el psicoanálisis nos propone libido, pero también nos propone la felicidad y sobre todo la... No se Maestra, escucha, maestra. ya no escuché bien la otra diapositiva. No se escucha, Miss. ¿No? A ver, ahí ya se escucha. Ya, Sí, sí, ahí ya, ya. maestra. Ya, maestra. Ok. Refería que ay, perdón, ay, ahí está. Refería que para Freud, él mencionaba que el hilo de la libido vuelve a estar disponible, pero bueno, entendemos que Sigmund Freud basaba todo en la sexualidad y las pulsiones, por así decirlo. Sin embargo, también nos queda claro la libertad. Ujú. Eso es lo que propone, ser libres, libres de mente. Ajá. La libertad de tu mente. Ahora sí ya no hay nada, ningún lazo que te ate, ninguna ancla te mantenga fija, ajá, ni un boomerang del infinito tratando de empiezas a tener esa libertad. Y muchas personas dirán, es que cuando entendí la libertad, empecé a sentirme mejor. Chicas, denme 2 minutitos y regreso. Mientras dejo esta diapositiva, 2 minutitos y regreso. No, no me tardo más de 2 minutos. Un momento.
Mil disculpas, me sacó de la sesión, pero ya estoy aquí. Discúlpenme. Ok, bueno, entonces estábamos refiriendo sobre la libertad y posterior a ello la melancolía, la pérdida inconsciente, ¿no? Aquí la melancolía, el punto de partida suele ser distinto. Puedes no ser muerte, sino una afrenta, un desengaño o una pérdida ideal, ¿ok? Que eso es lo que pudiéramos confundir muchas veces con la tanatología o las etapas del duelo. Sabe a quién y qué perdió. Ujú. Aquí es una persona, aquí como la vemos, más claridad. Acá esta palabra me gusta mucho utilizarla cuando tenemos esa claridad mental, no hay ruta por donde perdernos. ¿Por qué? Porque sabes qué eres, que sabes sobre tu personalidad y sabes qué perdiste. Ajá, pero eso no involucra que tú te pierdas con esa persona, no significa que tú pierdas absolutamente todo lo que has hecho o estructurado. Ujú. A diferencia de la melancolía, sabe a quién perdió, pero no que perdió en él. Ajá. O sea, se ve borroso, se ve bastante fragmentado y eso es una situación que irremediablemente tenemos ahí constantemente. Ajá. Constantemente es lo que refieren muchos pacientes, es que todos mis días son oscuros. Yo no puedo ver un día con claridad puesto que no lo hay en mí. No, sí lo hay, pero la melancolía es lo que pudiera sobrepasarnos. Ajá. El sujeto melancólico no sabe conscientemente qué es lo que realmente ha perdido. Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al dolor. Claro, mucha, y todos tenemos ese miedo al dolor. No es que te enfrentes, no es que te voltees y peleemos, no, no es, el punto clave no es pelear. El punto clave es qué es lo que me está afectando del dolor. Ujú. Cómo la pérdida es inconsciente, el hilo de la libido no puede iniciar y el trabajo del duelo normal. Ajá. ¿Por qué? Porque si seguimos avanzando en el proceso del duelo, pero no trabajamos sobre la melancolía, cuando pasemos a la siguiente etapa que tendríamos que pasar relativamente por todas, antes de llegar a la aceptación, vamos a mantener al paciente en ese bucle constante de depresión, de tristeza. ¿Por qué? Porque también podríamos llevar y tomar en cuenta la melancolía. Ajá. Y bueno, tenemos el vacío versus el mundo y yo, ¿no? El mundo y yo. El mundo es el que está vacío, el sujeto siente que al mundo le falta algo vital. Ujú. Pero su propia autoestima se mantiene intacta. La autoestima, la autoestima que a veces perdemos cuando perdemos a alguien, un ser querido, es decir, me siento como sola, oscuro, etc. ¿No? Me siento, ¿no? Pero el autoestima nos pudiera hacer esa referencia de si te tienes a ti, lo tienes todo. Y cuando se comprende eso, se da un gigantesco paso hacia la claridad, hacia el objetivo. Ya no a esa visión borrosa de lo que pudiste o no pudiste haber hecho, sino a lo que vas a hacer. Ujú. Y el yo es el que está vacío. Ajá. Dentro de la mente consciente, recuerdan ese ello, el yo y el super yo. Ujú. Ahí andamos entre el preconsciente y el inconsciente. Ocurre una perturbación profunda del sentimiento de si el melancólico se describe como indigno, estéril, inmortal y moralmente despreciable. Y así es como su mundo sigue enmarañado. Ajá. Porque él se siente, no significa que lo sea, despreciable. Ujú. O sea, no, sin ningún valor. Y tenemos la sombra del objeto que cayó sobre el yo.
Al no poder soltar al objeto, a la libido, retrocede hacia el propio yo y establece una identificación narcisista. Ujú. Que aquí caeríamos en otro trastorno de la personalidad, ¿no? En esta patología del narcisismo. Hay grados de narcisismo, no es un narcisismo un tanto patológico, pero sí el narcisismo de solo a mí me duele. Ujú. Es decir, la pérdida del abuelito, de la abuelita, y a todos nos dolió. Sí, pero a mí me dolió más. Es que yo fui quien le llevó sus flores, es que yo fui la última que le tocó sus pies, es que yo fui a la única que abrazó, es que a mí no me abrazó, es que, y le encontramos un es que, y le encontramos es que yo. Ajá. Es que me duele mucho, quisiera que me abrazara por última vez. No. Si tú que hubieras querido que te abrazara por última vez, a mí, este, yo sabía que yo era su adoración, yo sabía que conmigo era muy feliz mi abuelita. Y ya se convierte en un narcisismo, y un narcisismo de victimismo, un narcisismo de el dolor me está acabando a mí, no me interesan los demás, solo a mí. O sea, yo no podría ver a alguien que sufra más que yo, no, porque yo tengo que sufrir más. Por eso es el narcisismo, ¿sí me explico? Ajá. El yo se transforma y se identifica y se mimetiza con el objeto de abandono para no perderlo. Ahora, la pérdida del objeto se ha convertido en una pérdida del propio yo. ¿Por qué? Al ser o a la identificación del narcisista, obviamente ya estoy en esa pérdida híjole, ¿a dónde voy? ¿Por qué? Porque mi mundo está enfocado en el narcisismo y la narrativa de el dolor gira conmigo y todos tienen que tenerme eh, esa eh, complacencia porque a mí me está doliendo más que a todos ellos juntos, porque yo sufrí más que todos. Ujú. El juez interno y el riesgo de suicidio. Aquí ya sí, híjole, aquí ya le estaríamos en cuerdas muy frágiles. El yo se escinde, o sea, se divide en dos. Una parte asume un rol de juez implacable y ataca a la otra parte, la que se identificó con el objeto perdido, ¿no? Sí, así tal cual sería nuestra psique, ¿no? La instancia crítica del super yo. Ahí está tu super yo desmoronando tu inconsciente, desmoronando tu consciente, ¿no? Esa es la instancia crítica, así tal cual se ve o se pudiera ver, ¿no? Una analogía en una esfera o en un mundo climático que se está rompiendo constantemente. Ajá, el enigma del suicidio es las quejas del melancólico son en realidad querellas, acusaciones contra el objeto introyectado. Lo introyectado es, digamos, lo que yo estoy imaginando, fantaseando, lo que traigo dentro de mí. No No es introspección, eso es introyecto. El sujeto solo puede asediar su propia vida porque al destruirse a sí mismo, está asesinando el objeto que lo abandona. Ujú. Entonces, eso es un riesgo latente que se tiene. Y posterior tenemos la tabla diagnóstico duelo versus melancolía, es decir, la conciencia de la pérdida, el duelo, ¿no? La plena conciencia que se perdió. La melancolía es la pérdida sustraída de la conciencia. Ajá. Es decir, lo que te hace perder el estado de conciencia, el estado del yo. El yo permanece íntegro, el mundo se vacía dentro de esta etapa del duelo. ¿Mm? Y en la melancolía, el yo se fragmenta y se vacía. Ajá. Aquí es la melancolía, desafortunadamente, es cuando nos enterramos con la persona que falleció, o nos vamos con la persona que se fue, o nos lastimamos inconscientemente. Ajá. Está fragmentado el yo. La melancolía es muy fuerte, dura. Ujú. Y autoestima aquí en el duelo está conservada.
sea, yo no quiero lastimarme, yo no quiero morirme, yo no, nada más no quiero sentirme así. O sea, quiero tener un proceso digno, sano y cómo puedo llevar mi vida de la mejor forma. Ajá. Dentro de una terapia tanatológica, ¿no? Digamos, está conservada nuestra autoestima. Sin embargo, en la melancolía, la autoestima está disminuida, autorreproches, mi culpa, mi culpa, mi culpa, delirios de dignidad, ujú, el delirio de, vamos a suponer, ¿no? Que se fue el chicuelo, la chiquilla con otra persona y la voy a buscar y le voy a decir que me perdone, aunque sí sé que anda con otra persona, pero eso no importa, o sea, yo le pudiera decir que no va a haber problema, que no voy a hacer un pleitazo por eso, ¿no? Entonces son los delirios de dignidad. Voy a ir a buscarlo, voy a ir a buscarla, a hacer lo imposible. Ujú. El riesgo suicida en el duelo hay pocas probabilidades, no hay sadismo interno. O sea, ¿por qué? Porque ya es mucho el sufrimiento que se está teniendo como para incrementarlo con algo más. Esto es en una etapa del duelo que meramente debería ser así. Ajá. De lo contrario, entonces estuviéramos teniendo un paciente melancólico. ¿Por qué? Porque dentro del suicidio viene la melancolía. El sadismo del super yo contra el yo, que está elevado, es decir, mi culpa, mi culpa, mi culpa, no debo estar aquí. Es que sí, el mundo es maravilloso, estos atardeceres son fantásticos, pero sin esa persona no son nada. Todos mis días son oscuros, es que el sufrimiento es constante, es que no puedo, no puedo, no puedo. Entonces aquí es el riesgo suicida es más elevado en una persona con melancolía que en una persona en una etapa del duelo. Y aquí tenemos que entenderlo. Si están tratando con un paciente suicida que falleció su familiar hace 2 años, ya no es, por lo tanto, un, un duelo patológico, ajá, sino más bien sería la melancolía disfrazada de. Pero entonces, aquí cabría mencionar que no es tanto el dolor por la pérdida de la persona, sino que tal vez ese fue un detonante de otras situaciones que no ha querido ver, observar y o ver los nudos de cerca. Y el mecanismo es el trabajo de desinvestimiento, perdón, que es pieza por pieza. Ajá. Y dentro de la melancolía, un paciente melancólico siempre va a tener esa identificación narcisista e introyección. Ujú. Y lo podemos ver, ¿no? Es que cuando se fue mi novio, mi novia, etc., sufrí mucho. Ah, no, tú sufriste mucho, no, pero yo he sufrido más. O sea, yo soy como la canción de Juan Gabriel, nadie nació para mí, yo no nací para nadie, y para mí no es el amor. O sea, esa canción está hecha para mí, o sea, tú estás sufriendo, pero a mí me duele más. Ya no es un dolor, ya es un narcisismo. Y aquí tendríamos que tener esa habilidad para observar y reconocer cuál es la diferencia entre el narcisismo melancólico o en una etapa del duelo. Ujú. Solo entender cómo se expresa. Yo soy la única que va y le deja flores a la tumba. Nadie va, a nadie le importa. Ujú. Yo soy la única que prende la veladora cada mes, sin olvidarme. Ajá. ¿Qué significado tiene? Bueno, tiene un significado si lo hace desde su corazón, pero tiene la otra cara de la moneda es culpabilizar a los que no lo hacen. Y es que nadie más lo hace que yo. Y es que cada uno tiene que vivir su propio proceso. Ajá. Y vamos a la siguiente. El rebote, ¿no? La fase maníaca es para Sigmund Freud, o sea, para Freud. Observó que la melancolía a menudo alterna clínicamente, perdón, alterna clínicamente con la manía. Ajá. Y de hecho, por ejemplo, en la depresión,
recuérdenlo bien en algunas de sus clases, la depresión cuando no es tratada, cuando no hay un tratamiento farmacológico ni psicoterapéutico, se puede convertir en etapas maníaco-depresivas. Ajá. Claro que eso es un, este, una dificultad grande, que la depresión sea mayor y tenga episodios maníaco-depresivos. Cuando el yo logra finalmente liberarse de la tiranía del objeto introyectado, ujú, o del super yo, se produce una liberación súbita de toda la energía acumulada. Esta energía excede, genera un estado de júbilo triunfal y voracidad por nuevas acciones, funcionando como el reverso exacto de la inhibición de la melancolía. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que la fase maníaca es todas esas actividades que vemos que hacen constantemente, o sea, del nudo que está fuerte y duro, eh, pues ya estamos hechos nudos, pero nos anudamos más. Órale, pues. Y aparte, ¿no? Nos metemos en una caja con candado y queremos tratar de salir. Ustedes creo que en algún momento de las clases les conté un cuento es muy breve, y si no lo voy a hacer ahorita, porque es muy ad hoc con lo que estamos viendo. Era una remembranza, ¿no? De esas historias fantásticas que cuentan los abuelos y se nos quedan en la psique para toda la vida, ¿no? Como esos buenos frases o refranes. Es un tío Pancho, y ese tío Pancho le decía a su sobrina, ¿sabes? Todos en algún momento queremos ser como Houdini. Houdini era un escapista profesional y de hecho sí existió, ¿eh? No es algo que me haya imaginado. Houdini lo amarraban de sus pies, de sus manitas y lo anudaban todo, lo metían en una caja con candado y él se liberaba, ¿no? Ah, y le echaban al agua. Tenía solamente un tiempo determinado para salir, si no moría ahí adentro, ¿no? Obviamente había personas que le ayudaban en dado caso que no hubiera salido. La reflexión es que a veces tratamos de ser como Houdini, ¿no? Tenemos ese dolor en nuestra alma, en nuestro corazón, que pudieran ser esos nudos. Tenemos nuestros piecitos atados, nuestras manitas, nuestra boquita, los ojos vendados, incluso hasta metidos en una caja. Pero sucede que tratamos de ayudar a nuestros hijos. ¿Cómo los vamos a tratar de ayudar si estamos hechos nudos completamente? Ujú. Y también a los amigos, ir a la pareja y tratamos de ayudar a todos, pero nuestros nudos no los podemos quitar. A veces actuamos como Houdini queriendo desenmarañar a otros, pero el problema que traemos en nuestro alma y nuestro corazón nos sigue afectando. Ujú. Entonces, primeramente es, ¿qué nudos tenemos? ¿Qué nudos no hemos desatado? Ajá. ¿Por qué regresamos a la melancolía? ¿Por qué cuando vas a alcanzar el éxito tratas de retroceder 10 pasos y decir, híjole, sí me lo merezco, no me lo merezco? Es que yo no me imaginé estar en este momento. Ujú. ¿Por qué? Porque ese nudo no lo has querido desatar para liberarte, ¿no? Y bueno, la siguiente es la síntesis, el yo como un mosaico de pérdida. Años después de escribir sobre la melancolía, Freud comprendió que el mecanismo de introyectar lo que perdemos no solo es patológico, es el bloque de construcción de la personalidad sana. Nuestro carácter es una precipitación de nuestras pérdidas pasadas. ¿Ok? Lo voy a volver a repetir. Para Freud, nuestro carácter es una precipitación de la pérdida pasada. Dime qué te duele y te diré qué patología tienes. Otra frase, ¿no? Caras vemos, patologías no sabemos.
o caras vemos, trastornos mentales no sabemos, pero de alguna u otra forma las vemos reflejadas en nuestra narrativa. La narrativa es lo que hablamos más frecuentemente, es lo que no hemos liberado constantemente. Ajá. El yo sano es en realidad un hermoso mosaico, más hermoso que el que ustedes están viendo ahí, lleno de luces, colores, ajá, formado por todos los objetos que hemos amado, que has amado, incluyéndote a ti, ¿no? Como les había dicho, amas todo, al perro, al gato, a las flores, pero también ámate a ti, ¿no? Que es algo que no nos han enseñado a hacer. Ajá, desde pequeños nos enseñan a amar, ama a tu prójimo, ama a tus hermanos, ama a tu mamá, respeta, pero ¿qué tanto es? Ámate, cuídate, respétate. Lávate bien tu cuerpecito, que nadie toque tu cuerpecito. Come rico para que tu cuerpo esté sano, para que tu piel brille, para que tu cabello no se rompa. Ámate, lávate tus dientitos, ponte protector solar. No salgas descalzo, jamás en la vida. Alguien que te haya enseñado a amarte, porque amas a los demás, pero ¿a qué tanto te enseñan a ti? Lee un buen libro, no estés tanto tiempo sentado, sentada, etc., ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, aquí lo que hemos amado, lo que has llorado, también eso es fantástico, porque tienes esa liberación y tenemos esa liberación emocional. Llorar no significa debilidad, porque todo llanto no significa dolor o tristeza. El llanto también significa momentos de felicidad. Momentos en los que fuiste feliz y llegan esas lágrimas y te preguntan, ¿estás bien? Estoy fantásticamente bien. Y esas lágrimas también lloramos de felicidad. Y lo que has logrado soltar son la suma de nuestras pérdidas elaboradas. Ujú. Cuando por fin encuentras esa síntesis, como ese mosaico, estamos hechos de mosaico para en algún momento analógico que lo vio así Freud. Ajá. Y el rol de la terapia. El psicoanálisis no busca curar la tristeza del duelo, jamás la va a buscar, sino alojar el dolor. Ujú. El analista va a acompañar al paciente a través de la angustia, ofreciendo un espacio donde la palabra permite desenredar el hilo pieza por pieza. Y aquí cabría mencionar que sí se puede extender hasta un año. Creo que hay psicoanalistas que son un año, 2 años de terapia. Yo no repondría tanto, ¿no? Pero sí, cada pieza de una simbología enfocada, dirigida, no a la tristeza, sino al porvenir. Ujú. Porque tampoco pudiéramos estar ahora, ¿no? Anclando a ese paciente a la terapia. Si no acudes a terapia, entonces te vas a sentir muy mal, peor, o sea, te va a ir súper mal. No faltes a tus terapias, ¿no? Porque entonces ahora estás haciéndole un vínculo afectivo a ti. Ajá. Ya sea atravesando el dolor normal o desarmando el asedio de la melancolía, la terapia va permitiendo que la libido y cualquier libido, cualquier placer, no solamente el sexual, cualquier placer, porque eso también se va el placer por comer, el placer por bañarte, el placer por despertar, el placer por vivir, el placer de dormir, los placeres infinitos de la vida. Ajá, hasta el placer de ir al baño. Entonces, cuando el placer de la libido vuelva a transformarse en deseo de la vida, ¿ok? Ese es el rol del terapeuta. No sé si hasta este momento tengan alguna pregunta, duda, algo que no haya quedado claro. ¿Vamos bien? Ujú. Sí, maestra. Sí, todo bien, gracias. Ok. Mm, Raquel, adelante, te escuchamos. Me dejó sin palabras, me quedé un poco anonadada, porque he ido a terapias de tanatología y he estado en varias.
pero ninguna lleva este tipo de resoluciones. O sea, ninguna he escuchado que manejen este tipo de fundamentos. Y ahorita que tenemos estas 3, 4 clases, me han ayudado más que estos últimos 3 años, estando yendo a terapia, estando yendo con tanatólogos, estando yendo con psicólogos, o sea, es que tiene mucho que ver porque no desfasamos estas dos partes, maestra, entre la realidad de un duelo y la realidad de la melancolía. Es realmente impresionante porque no las desfasamos, o sea, en realidad ni siquiera tenemos idea de que todos decimos el duelo, no, es tal cual, o sea, eso del narcisismo, de yo, solamente yo, y yo soy la única que sufre y yo, y nadie me va a entender más que yo. Y ahora aterrizarlo y fundamentarlo es melancolía. O sea, ¿hasta qué punto? Uy, 3 años, o sea, literal, así es, 3 años. Y en estas 4 clases han sido más beneficiosas que esos 3 años de terapia. O sea, de verdad, gracias por este diplomado. En realidad es muy aterrizador. Tiene todo que ver. Y el hecho de que nos haga aterrizar esos dos fragmentos, esos dos pilares, te da todo el sentido de la muerte. Porque en realidad nunca lo había visto así, maestro. Nunca lo había visto. He tomado otra clase de tanatología y nada que ver a lo que ahorita nos está explicando. Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Ay, con mucho gusto y con mucho cariño también. Es que vaya, a veces nada más tomamos un solo enfoque de la tanatología, pero cuando vemos todo lo que nos ofrece, híjole, es maravilloso. Ujú. Qué bueno que te ayude y espero que a todas ustedes les ayude bastante en cada uno de nuestros procesos, porque yo pienso que todas hemos tenido una pérdida. Creo todo humano hemos tenido una pérdida. Entonces, sí, ojalá primeramente nos ayudemos a nosotras mismas para que podamos ayudar a todas las personas que se acercan a nosotras, pero no hechas nudos, ¿no? Tal vez ahora enseñando cómo desenmarañar ese nudo y también apapachando al alma, ¿no? No significa que lo abracemos, pero ese acompañamiento que ustedes dan como profesionales da ese plus, ¿no? Ese apapacho, el sentirse escuchados y comprendidos. No, a veces el paciente me he dado cuenta que se siente como me va a juzgar, me va a criticar y cuando se encuentra un psicólogo, un tanatólogo que lo entiende es cuando se liberan más. Ujú. Y espero con todo cariño que cada una tenga un proceso maravilloso y excelente en sus procesos terapéuticos. Y también les voy a presentar esto es el altar de las pérdidas silenciosas. Ajá, estas se las mando en el grupo de WhatsApp. Ahorita la revisamos y es sanar para acompañar. Como tanatólogos, la capacidad de sostener el dolor de otro nace de nuestra valentía para mirar, validar y hacer las paces con nuestras propias pérdidas. Y aquí vamos a preparar un entorno, ¿no? El que ustedes, en donde ustedes se sientan más seguras o seguros. Puede que ustedes ya tengan su consultorio, su lugar de estudio o etc., ¿no? Y en unos 45 minutos puedes tener estos elementos simbólicos. También en tanatología se pudieran entender la simbología desde varios enfoques. Puedes tener una vela, papel, pluma, con lo que te guste escribir y en una superficie clara. Y el objeto ancla, ¿no? Selecciona un objeto personal que representa un cambio significativo, una etapa
cerrada o un ciclo superado, ¿no? Eso es el objeto, ¿no? Tal vez sea dinero, personas, material, lo que tú quieras como objeto ancla. Y la fase 1, bueno, que había una linternita, pero se me borró. La disposición de interna. Ujú. Enciende la vela, hazlo de manera consciente, como un acto de simbólico de presencia, apertura a tu mundo interior. Ujú. La postura es importante, que siempre tengas tu cabecita alta, no te agaches, de derechita, ¿no? La respiración, adopta esa postura cómoda, pero erguida. Inhala profundamente 3 veces, soltando la tensión acumulada. La mirada compasiva, ¿no? Hace el compromiso de observarte sin juicio, no te, sin criticarte, reconociendo que tus pérdidas son válidas y merecen dignidad. Lo que tú digas, perdí mi chamarra, se la presté a ese tarado y jamás me la regresó. Está bien, eso si tú lo consideras como pérdida, está bien también, ujú, sin críticas. Posterior a ello es la fase número 2, la carta del perdón. Escribe una carta dirigida a ti mismo en un momento del pasado, ujú, en el que enfrentaste un duelo, una pérdida o un cambio doloroso. Esto es un trabajo, esta es una breve tarea. Si ustedes la quieren realizar, van a encontrar mucho de ustedes, van a empezar a sacar esos hilos. Y si ustedes lo desean, lo podemos checar en clase. Ujú. No busques la redacción perfecta, ujú, la narrativa perfecta, no. Así como vaya surgiendo, está bien. Deja que las emociones fluyan en el papel con honestidad. Honestidad es importante, ajá, no pasa nada, alguna palabra altisonante. Amabilidad y profundo respeto por tu historia, sin minimizarla, porque a veces decimos, bueno, pues eso fue una tontería, ¿no? Pero no fue una tontería. Si te está afectando, no fue una tontería. Es que sé que no es importante, todo es importante. Ajá, todo es importante. Y le vas a cambiar la vida a una persona cuando le preguntes, ¿y cómo te sientes? Cuéntame, ¿qué sucede? Explícame más, por qué tanto dolor en tu corazoncito? Y preguntas guías para la carta. Autoexigencia. ¿Qué me exigí de más en aquel momento y qué cargas innecesarias llevé sobre mis hombros? Eso es una autoexigencia. ¿Por qué? Porque a veces ustedes y nosotras, de todas, ¿no? Como psicólogas y otras ya con maestría y doctorados, a veces tratamos de sujetar a toda la familia en una pérdida. No, díselo tú, ¿no? Tú eres la psicóloga y dices, bueno, sí, sí es cierto. Sí es cierto, yo sí, y hasta hacer los primeros auxilios psicológicos, Dios santo, pero ahorita no puedo ni pensar. ¿Qué te autoexigiste? O tal vez dijiste, no, dame chance porque también me está doliendo. Liberación. ¿De qué culpa, juicio o rencor hacia mí mismo necesito liberarme definitivamente del día de hoy? ¿De qué te sientes culpable? ¿Por qué te culpabilizas? Ujú. Agradecimiento. ¿Qué le agradeces a la persona que fuiste por haber sobrevivido? ¿Y alguna vez te has agradecido que has pasado duelos, que has pasado rupturas amorosas y no te has agradecido, dices, pero hoy estoy aquí? Ujú. Y aprendiste de esa tormenta? Hay una frase que me encanta cuando dices, es que yo no lloro con la tormenta, aprendí a bailar con la tormenta, pero hay otra frase un poco más dura que dice, es que yo soy la tormenta. No hay nada que pueda atormentarme, ¿no? El compromiso. ¿Qué mensaje de paz
y abrazo compasivo le envío a mi yo del pasado desde mi presente. ¿Qué mensaje le darías en ese momento? En ese momento que le dieron que te dieron la noticia, en ese momento en el que te enteraste de la infidelidad, etc. ¿Qué le dirías en ese momento a esa persona del pasado, a ti misma en ese momento? Estos 4 puntos en ese momento más crucial de tu vida te van a empezar a liberar y a entender ese mosaico brillante que lo tenías apagado. Ujú. Y bueno, aquí la fase 3, que es la integración y cierre, el acto simbólico. Lee la carta, léela, porque si no lo lees, no va a servir, vaya. Es como ir al gimnasio sin no tomarte la fotografía, no, lee la carta. Ujú. Sin destruirla ni guardarla con dolor. Dóblala suavemente y colócala debajo del objeto que tú representaste, ¿no? La velita, un santo, unas florecitas, etc., ¿no? Y el anclaje de paz. Inhala profundamente diciendo mentalmente, acepto mi historia. Me acepto, eso es liberarte completamente, ¿no? Exhala, elijo la paz hoy. Ujú. Elige la paz, y eso es importante, porque lo duro de la vida, pues, siempre tenemos días duros, pero siempre elegimos el conflicto sobre la paz, siempre, y ahí va el conflicto, sí, pero yo quiero pelear, sí, pero es que no es posible que nada más yo esté cargando con todo, no, la paz es, haz lo que te corresponda y nada más. Ujú. Porque muchos brillan con ese mosaico de luz, pero muchos brillan con la pus, entonces prefiere brillar con la luz, ¿ok? Y bueno, tenemos acompañarse para acompañar, autocompasión docente, ¿no? Tu propio proceso de sanación es la herramienta más noble para comprender el dolor ajeno. Pero si no te tienes compasión, vas a decir, ay, cálmate, no te pasó nada, relájate, no perdiste la gran cosa, ¿no? Y vemos de moco tendido a nuestra adolescente de 16 años porque tuvo su primera ruptura amorosa y dices, ay, ya relájate, ponte a lavar y se te quita. Tienes una vida por delante, pero ¿cómo vas a entenderla si tú has sido duro o dura contigo mismo? El punto es, cuéntame, te escucho. Ujú. Validación emocional. Darle lugar a tus vulnerabilidades fortalece el empatía clínica en la consulta. Ajá. Claro que a veces te vas a sentir vulnerable ante una historia cruel y eso no te hace menos tanatólogo, al contrario, te hace empático, lo que hoy en día nos falta a muchas personas. La resignificación, transformar la herida propia en un espacio de paz y resiliencia para acompañamiento tanatológico. Y bueno, la reflexión central es, no podemos acompañar a otro ser humano más lejos de lo que hemos sido capaces de ir nosotros mismos. Importante es esto, acompáñalo lejos, pero porque tú ya recorriste 1000 millas. Ajá. Y el espacio de resonancia grupal es, bueno, aquí lo podemos publicar si tú quieres, a veces son cosas muy privadas y todo es respetable, ¿no? O lo podemos resignificar en la clase, no hay problema. Y bueno, aquí están donde copié las imágenes. Aquí hasta este momento tienen alguna pregunta o duda. Ese, digamos que lo teórico fueran las diapositivas y esto es lo práctico, ¿no? Porque sí es muy fácil decir, dale un sentido a la melancolía, ¿sabes? Pero pues ¿cómo? Y ahora ya está, sé que soy narcisista, pero ¿cómo me quito eso, no? Entonces, eso es el primer paso. Ujú. Si no tienen preguntas o dudas, les preparé un video para que ustedes tengan noción. Maestra, yo solamente quería preguntar si la última práctica no la iba a enviar. Sí, sí, todo se los envío en el grupo de WhatsApp, este video,
todas las diapositivas que hemos visto hasta hoy. Y la Ajá. práctica, ahí les voy a poner práctica y ya les mando las diapositivas. Ujú. Mil gracias, maestra. Gracias. No, de nada, con gusto. Entonces, aquí va. Espero se escuche, si no se escucha me dice. Y hoy vamos a meternos de lleno en uno de los rincones, la verdad, más oscuros y fascinantes de la mente humana. Vamos a intentar desentrañar un enigma clínico que lleva siglos rompiéndole la cabeza a un montón de pensadores. O sea, ¿cómo es posible que nuestro instinto humano más básico, literalmente el de supervivencia, se desmorone por completo ante una pérdida? Y es que, piénsenlo un momento, ¿por qué el yo consiente su propia destrucción? La autoconservación es básicamente lo que nos mantiene vivos, ¿no? Nos hace comer, dormir, salir corriendo si hay peligro. Pero, increíblemente, bajo ciertas condiciones emocionales súper devastadoras, ese instinto no solo desaparece, sino que se invierte por completo. Termina empujando a la persona hacia el suicidio. Entonces, para entender este misterio tremendo, tenemos que analizar la psique como si fuera, digamos, la escena de un crimen súper complejo después de una pérdida profunda. Así que, bueno, vamos a adentrarnos en esto. Nuestra exploración arranca con un texto histórico de Sigmund Freud de 1917, Duelo y melancolía. A ver, este ensayo no es solo literatura clínica aburrida, para nada. Es literalmente un mapa súper detallado del sufrimiento humano. Freud observó algo clave. Cuando enfrentamos una pérdida gigante, ya sea la muerte de un ser querido, un abandono o hasta la pérdida de un ideal, la mente reacciona de maneras súper distintas. Y justo aquí es donde él hace una división que cambiaría la psicología para siempre. Entonces, tenemos por un lado el duelo y por otro la melancolía. En un proceso de duelo, digamos, normal y sano, cuando perdemos a alguien, el mundo exterior se siente pobre, se siente vacío, hay muchísimo dolor, obvio, porque esa persona que amábamos ya no está. Pero con el tiempo uno atraviesa ese dolor y acepta la realidad. Ahora bien, presten atención a esto. En la melancolía, el que está vacío no es el mundo, es el yo mismo. Es el propio individuo el que se siente pobre, indigno y vacío. Se pierden por completo las ganas de vivir porque el sujeto siente que él mismo está dañado, experimentando una caída brutal en su autoestima, llegando incluso a lo que Freud llama un delirio de indignidad. Pero, ¿qué es lo que provoca este colapso interno tan fuerte? Sección 1. La sombra del objeto. ¿Qué pasa exactamente dentro de la mente cuando una relación que es vital para nosotros se corta así de repente? Bueno, el punto clave aquí es algo llamado identificación narcisista. En un duelo normal, uno poco a poco va retirando la energía emocional de esa persona que se fue. Pero el melancólico no puede. Es como si estuvieran atascados. Su conexión era tan intensa y tan fundamental para su propia identidad que frente al abandono, la mente hace algo loquísimo y radical. En lugar de soltar a ese ser amado, el yo lo absorbe. Sí, lo introyecta. Reconstruye a esa persona perdida dentro de su propia mente. Es básicamente un intento desesperado por no dejar ir, convirtiendo al otro en parte de sí mismo. La pérdida externa se transforma en una verdadera captura interna. Y esto nos lleva a una de las frases, la verdad, más oscuras y poéticas de Freud. La sombra del objeto cayó sobre el yo. Es fortísimo, ¿verdad? Ese objeto amado que ahora está internalizado proyecta una sombra inmensa que termina oscureciendo por completo al yo. El sujeto ya no es libre. Su mundo interno está como embrujado, habitado por este fantasma. Y a partir de este momento, cualquier cosa que le pase a ese yo oscurecido, en realidad va a estar dirigido a esa persona que fue absorbida. Esto prepara el escenario para un conflicto absolutamente devastador. Sección 2. El conflicto de ambivalencia. Aquí es donde entra el verdadero motivo oculto de nuestro thriller psicológico. Cuando Freud se pone a leer entre líneas todo lo que dice el melancólico, descubre algo súper interesante. Resulta que aunque esta persona se denigra brutalmente a sí misma frente a todo el mundo, diciendo que es la peor, que es indigna, que merece castigo, estos reproches tan extremos son en realidad ataques disfrazados. Pasa que en la relación original había amor, seguro, pero también había un profundo odio o resentimiento guardado. Entonces, cuando el sujeto absorbe a la persona que lo abandonó, todo ese odio reprimido de repente encuentra un nuevo blanco. Quien sufre de melancolía se insulta a sí mismo, sí, pero inconscientemente está destrozando a esa persona que ahora vive en su interior. Es una locura. ¿Y quién se encarga de aplicar todo este castigo? El superyo. Ya saben, esa voz crítica que tenemos en la mente. Pero ojo, en la melancolía, el superyo se convierte en un tirano absoluto.
Los textos lo describen como un cultivo puro de la pulsión de muerte. O sea, ya no es esa voz que te protege o te guía, se vuelve una fuerza hiperintensa, súper despiadada, que no para de torturar al yo. Es una dinámica interna asfixiante. Literalmente, la mente se convierte en una cámara de tortura donde se ejerce una tiranía implacable día y noche. Sección 3. Suicidio como venganza. Entonces, ¿cómo es que toda esta tortura interna nos lleva al acto supremo de autodestrucción? Bueno, la paradoja más inquietante de todo esto es que este tormento súper intenso que el melancólico se hace a sí mismo, en el fondo le da una satisfacción sádica muy oculta. Es como un proceso donde, a través de su propia enfermedad y de su propio sufrimiento, la persona logra castigar y humillar a quien le causó el dolor inicial. Básicamente, a través del autocastigo, se están vengando del otro. De hecho, hay una lógica, aunque muy devastadora, detrás del acto suicida en estos casos. Veámoslo paso a paso. Primero, el objeto amado te abandona o te traiciona. Segundo, como el yo no puede soportarlo, absorbe al objeto mediante esta identificación narcisista de la que hablamos. Tercero, todo ese odio acumulado ataca a ese sustituto interno. Cuarto, el sufrimiento propio empieza a funcionar como venganza. Y finalmente llegamos al suicidio. En la melancolía, el suicidio no es simplemente tirar la toalla o rendirse, es un asesinato encubierto. El yo solo acepta su propia destrucción porque al matarse, por fin logra aniquilar definitivamente a ese objeto amado y odiado que tiene adentro. Es literalmente el acto final de venganza. Sección 4. Recuperar la capacidad amatoria. Con todo esto tan fuerte sobre la mesa, la gran pregunta es, ¿hay salida de este laberinto de venganza interna? Pues sí, la clave del tratamiento psicoanalítico no es nada más ponerle una curita al dolor superficial, sino hacer conscientes estos mecanismos que son letales pero que están completamente invisibles en el inconsciente. La idea es ayudar a quien está pasando por esto se dé cuenta de que esa severidad inmensa y ese odio que se tira a sí mismo es en realidad un ataque que está mal dirigido. Hay que desenmascarar al verdadero destinatario de esa agresión antes de que, el daño sea totalmente irreversible. Lo cual nos lleva a estos 3 pasos que son cruciales para sanar. Y ojo, es un trabajo psíquico gigantesco. Primero que nada, hay que reconocer el conflicto interno y esa tremenda ambivalencia de amor y odio. Segundo, se tiene que ir desatando, muy poco a poco, esa energía emocional, la libido, de esa sombra que internalizamos. Y tercero, el objetivo supremo de todo esto, recuperar la capacidad amatoria. Hay que ayudar a redirigir de nuevo esa energía vital hacia el mundo exterior, hacia nuevos vínculos, hacia proyectos, hacia nuevas realidades. Porque si la libido logra volver al mundo, las ganas de vivir también regresan. Pero antes de cerrar, creo que es súper importante hacer una comparación crítica aquí. Desde la perspectiva del psicoanálisis, la melancolía se entiende como una crisis súper profunda del alma, un conflicto vital ante la pérdida. Pero, ¿cómo suele responder nuestra sociedad moderna a esto? Los textos nos señalan que en medio de esta prisa capitalista en la que vivimos, este sufrimiento tan extremo casi siempre se etiqueta simplemente como una anormalidad depresiva que hay que medicar y ya. Bajo esta mirada, el objetivo es suprimir el dolor rapidísimo para que la persona vuelva a ser productiva, sin detenerse un segundo a comprender de dónde viene realmente el conflicto. Y esto nos deja con una reflexión final bastante provocadora. Si nos limitamos nada más a medicar y adormecer el dolor para volver a encajar y ser funcionales, no estaremos silenciando la protesta más profunda del alma ante una pérdida devastadora. La melancolía, con toda su oscuridad y esta mecánica de suicidio y venganza, nos demuestra que el sufrimiento humano tiene un sentido y un lenguaje propios. Yo creo que vale muchísimo la pena preguntarnos si, en nuestro apuro constante por curar, no nos hemos olvidado por completo de escuchar. Mantengan esa curiosidad activa por desentrañar los rincones más oscuros de la mente. Nos vemos en el próximo análisis. Ahí está, un poquito más claro, más en video a veces es más atractivo. Hasta este momento tienen dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro, con gusto les ayudo. Maestra, una duda, cuando hay una pérdida, sobre todo cuando es un hijo, el dolor es muy grande y yo he visto que en algunos casos a las personas, pues a la madre sobre todo, le dan medicamento y entonces en el momento del velorio y al momento del sepelio,
La persona va sedada completamente. ¿Esto es algo bueno o o se incurre en un error para el familiar porque no está consciente de realmente de lo que está pasando? Cerrado como bloqueo emocional, a eso te refieres. No por lo regular les dan algo de tomar, así como doparlos, se puede decir. Sí, fíjate que eso es muy, muy común en casos y es una muy buena pregunta, Mar. Fíjate que en esta última reflexión que hacen sobre que está bien la medicación, se da un enfoque terapéutico, pero voy a poner un ejemplo brutal, ¿no? El asesinato de esta chiquilla en un colegio militar o algo militarizado y le avisan a la mamá que está, que falleció su hija. En ese momento sí es factible, sí, ansiolíticos y relajantes, puesto que la noticia entra de golpe. Ujú. Y aquí sí pudiéramos tener una crisis o incluso lo que vamos a prevenir como profesionales de la salud es o se pueden infartar la mamá o papá o quien reciba la noticia. Ujú. Sí se tiene que sedar porque sí ha habido también muertes por ese tipo de noticias. Eh, Otro de los casos que pudiera poner ahorita tangibles es el terremoto de Venezuela. También hubo, creo que un jugador de fútbol que perdió a toda su familia desafortunadamente en el terremoto y lo tuvieron que sedar, puesto que esa noticia, claro que es un golpe fuertísimo a su alma. Se fueron sus dos hijitos y su esposa. Ajá. Iba anestesiado completamente, sí. Ajá. Pero después de esa anestesia farmacológica, que sí es importante, o sea, de hecho es tan importante porque mm, se los voy a poner desde otro enfoque, analógicamente hablando. Un paciente con quemaduras en el 90% de su cuerpo, sí, el primer golpazo es, órale, la morfina. O sea, hay que quitarle el dolor, sí o sí. Ujú. Y después las curaciones y injertos de piel, etc. Pero primero quitamos el dolor. Ajá. En este tipo de casos que, que son muertes no anunciadas, sí podemos, sí es lógico y sí humanamente tenemos que hacerlo, humanamente sí. Pero después de la medicación no es dejarlo ahí para siempre con la medicación, no, no, no. Después es la terapia. Ajá. Ahora sí vamos a desenmarañar o vamos a ver en qué proceso del duelo está. Ujú. Si es una muerte anunciada, nos facilita las cosas. Vaya, también hay chiquitos con cáncer que desafortunadamente trascienden, ajá, pero es un proceso que se va teniendo en un largo tiempo. Ujú. Eso es una muerte anunciada. Pero cuando es súbita y de esta índole accidental o homicidio, aquí sí pudiéramos de esa forma, Mar. No sé si respondí tu pregunta o ya te dejé con más dudas. No, sí está muy bien, Mesa, gracias. No de nada, con gusto, con gusto. Pues sí, aquí sí el ansiolítico, pues sí, sí si ustedes lo pueden conseguir, pues está perfecto, pero esperemos no tener que hacerlo, ¿no? Sino primeramente la terapia psicológica, tanatológica, eh, y después la analgesia. No sé si alguien más tenga preguntas, dudas, con todo gusto les ayudo. Hasta este momento, bien. Ok, espero que sí. Y, y recordemos que
día sábado tenemos dos clases importantes. Filosofía de la psicología, que nos va a acompañar la LIC, Raquel, que aquí está también presente, y que es a las 11:30 de la mañana, pero a las 9 de la mañana recuerden que tenemos el curso de lengua de señas mexicana enfocado a psicólogos. Ya estamos aprendiendo buenas tardes, buenas noches a mí me encantó, la verdad. Entonces, sí, buenas tardes, ¿no? Que debería haber sido así. Y, y buenas noches, exactamente. Entonces, no se lo pierdan, es a las 9 de la mañana y les mando enlace para que ustedes aprendan bastante de la docente, que es muy agradable, esta LIC, ¿ok? Y pues bueno, chicas, yo las dejo descansar de este enfoque tanatológico. Cuídense muchísimo, vivan, disfruten y sean muy felices hoy, mañana y siempre. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana en punto de las 5 de la tarde. Cuídense, chicas, descansen. Gracias, maestra, gracias. Gracias, maestra. Que Bye. descansen. Hasta luego, chicas. Bye.